Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Hoy con el tema Salmo Anónimo, Salmo 1. Yahweh, no apartes de nosotros tu rostro. Y el salmo se llama La dicha de los justos en contraste con los inicuos. Salmo 1:1. Dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. Salmo 1:2. Ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahweh, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino medita en el día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito para que prosperes y te vaya bien. Esto es lo que dice Moisés a Josué antes de que él muera, que nunca se aparte de su boca este libro de la ley de Moisés, que meditara de día y de noche en él. Salmo 63:5. Como la mejor porción y con grosura, tú enriquecerás mi vida, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Salmo 119:15. En tus mandamientos he meditado, y he reconocido tus sendas. Salmo 119:16. He meditado en tu ley para no olvidar tus palabras. Salmo 119:35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, pues en ella me he complacido. Salmo 1:3. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. En todo lo que emprenda, prosperará. Salmo 92:12. Pero el justo florecerá como la palmera y crecerá como los cedros del Líbano. Salmo 92:13. Porque estarán plantados en la casa de Yahweh y en sus atrios de nuestro Dios. Salmo 92:14. Florecerán de nuevo y en la vejez estarán robustos, estarán vigorosos y felices. Jeremías 17:8. Será como árbol plantado junto a las aguas, que esparcen sus raíces cerca de la corriente. No tendrá miedo cuando venga el calor, sus hojas estarán verdes, y en el año de la lluvia escasa no temerá, ni dejará de dar fruto. Ezequiel 19:10. Tu madre fue como la vid en tu savia, plantada junto a las aguas, sus frutos y sus flores estaban entre abundantes aguas. Génesis 39:2. Y Yahweh estaba con José, y él llegó a ser un hombre próspero en la casa de su amo egipcio. Como podemos ver aquí, José es el hijo de Jacob, el cual fue vendido por sus hermanos por envidia. Mas sin embargo, Dios tenía un plan. Gracias a José, José salvó a su pueblo, porque llegó a ser el segundo del rey egipcio, porque él podía adivinar los sueños. Y por eso dice en Génesis 39:2, y Yahvé estaba con José, y él llegó a ser un hombre próspero en la casa de su amo egipcio. Génesis 39:3. Dándose cuenta su amo de que Yahweh estaba con él, y todo cuanto hacía Yahweh lo prosperaba en su mano. Es por eso que el egipcio le dejó a cargo todos sus bienes, a fin de que saliera adelante de la próxima sequía que se aproximaba. Como el rey había soñado acerca de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que se las comían a estas. José
viene e interpreta los sueños del faraón y se da cuenta que Yahweh está con él y es el Dios de los hebreos, por lo cual lo pone como segundo del rey y le dice que qué es necesario hacer. Gracias a esto, José salva a su pueblo, porque la sequía estaba acabando con todos. Es así como José rescata y trae a su padre y a sus hermanos a las orillas de Egipto. Y es ahí donde judíos, musulmanes, hebreos, israelitas, como quisiéramos decirle, son hermanos. ¿Sí? Y más aún, Jesucristo, siendo de la descendencia del rey David, Él viene a formar pacto entre este legado. Por eso es que Abraham es el padre de todas las naciones, de musulmanes, de judíos o hebreos, ¿sí? Y de los cristianos con Jesucristo. Salmo 1:4. No hacéis el impío, que es como la paja que dispersa el viento. Salmo 1:5. Por tanto no prosperarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esto es porque Dios protegerá al justo. Dios cuidará al justo. En su vejez, por su justicia y equidad, Dios lo cuidará. Salmo 1:6. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Es así como Dios nos hace referencia en este salmo, que Él no tiene preferencia por nada que no sea justo. Dios va a cuidar y hacer prosperar a todos los justos e íntegros de corazón. Por eso es necesario que nosotros alabemos, bendizcamos y demos gloria a Dios hoy y siempre. Que Dios nos bendiga. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad.